Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las ciudades estaban en ruinas, los ejércitos agotados y los cielos plagados de humo y casas en retirada, los ingenieros alemanes no dejaron de crear. Mientras la mayoría daba por perdida la guerra, un grupo selecto de mentes brillantes dentro de Dornier trabajaba en algo que parecía una locura, un avión tan veloz que podría redefinir el combate aéreo. Así nació el Dornier Do-335, un prototipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción, con líneas aerodinámicas agresivas y una estructura nunca antes vista en ningún otro caza. No era un avión común. Su diseño rompía las reglas de la aviación tradicional. No estaba hecho para sobrevivir a largo plazo ni para misiones convencionales. Estaba hecho para una única tarea: ser más rápido que todo lo que volaba. Era una apuesta desesperada por la supremacía aérea en un momento en que Alemania perdía el control del cielo. El Do-335 no fue una idea de último momento, sino el resultado de años de observación, pruebas y rediseños. Lo que lo hacía diferente no era solo su velocidad, sino su ambición: demostrar que la ingeniería alemana todavía podía generar algo que asombrara al mundo. Mientras los aliados avanzaban por todos los frentes, este aparato empezó a rugir, en los hangares secretos como una bestia esperando ser liberada. Tenía algo misterioso, una presencia que imponía respeto incluso antes de despegar. Se decía que, si llegaba a volar en números significativos, podría derribar bombarderos sin ser visto y desaparecer antes de que alguien activara sus armas. En ese momento, pocos lo sabían, pero el Do-335 sería el avión de pistón más rápido jamás construido, una anomalía de velocidad nacida en un mundo que se desmoronaba. La guerra no esperaría por él, pero su legado ya estaba encendido en la pista. El Dornier Do-335 no solo era rápido, era extraño como solo lo son las genialidades incomprendidas. Desde el primer vistazo, su figura causaba desconcierto. Un caza con dos hélices pero en línea, una al frente y otra en la parte trasera del fuselaje. No era un error de diseño ni un experimento improvisado. Era el resultado de aplicar una idea revolucionaria que muy pocos se atrevieron a explorar: el sistema push-pull. En lugar de montar los motores en las alas, lo que aumentaba la resistencia del aire y complicaba la maniobrabilidad, los ingenieros de Dornier colocaron ambos motores en el eje central del avión. Uno tiraba y el otro empujaba. De este modo, se lograba una distribución de potencia simétrica, reduciendo la fricción aerodinámica y liberando espacio en las alas para armamento y combustible. El resultado fue un aparato compacto, veloz y con un empuje sostenido que ningún otro avión de su tipo podía igualar. Un misil con alas, pero las innovaciones no terminaban ahí. El Do-335 contaba con un asiento eyectable, algo extremadamente raro para la época. También tenía un tren de aterrizaje reforzado, adaptado a su peso y potencia, y un sistema automático para liberar la hélice trasera en caso de emergencia durante la eyección. Este detalle, tan meticuloso, demostraba el nivel de ingeniería aplicada a una aeronave que, aunque parecía monstruosa, estaba diseñada con precisión quirúrgica. Sus mandos eran sorprendentemente suaves, y los pilotos que lograron volarlo hablaban de una estabilidad inesperada, incluso a altísimas velocidades. La visibilidad desde la cabina era excelente, y su comportamiento en picado superaba al de casi todos los cazas aliados. En esencia, el Do-335 no era un avión hecho con prisa, era una visión adelantada al tiempo que le tocó vivir. Y eso, en tiempos de guerra, podía ser tanto una bendición como una maldición. Cuando el Dornier Do-335 alzó el vuelo a su máxima capacidad, lo que ocurrió fue casi irreal. Rompió los límites establecidos para un avión de pistón y lo hizo sin necesidad de reactores. Alcanzó los 846 kilómetros por hora, convirtiéndose en el avión de pistón más rápido que haya tocado el cielo. Ni el legendario P-51 Mustang ni el temido Spitfire podían compararse. Era como si la ingeniería alemana hubiese encontrado
una forma de burlar las leyes de la aerodinámica con puro ingenio mecánico. El secreto, además de sus motores en tándem, estaba en la eficiencia. A esa velocidad, cada centímetro del avión trabajaba a favor del rendimiento. Las hélices contrarrotativas evitaban el par de torsión que afectaba a otros aviones monomotores, permitiéndole una aceleración más limpia y sostenida. La forma del fuselaje, estrecha y afilada, cortaba el aire como una cuchilla, y su peso, aunque considerable, estaba perfectamente distribuido. Era como si el Do-335 estuviera diseñado exclusivamente para el acto de volar velozmente y desaparecer. Esto significaba una amenaza silenciosa. Los pilotos aliados apenas lo veían. Cuando aparecía, lo hacía desde arriba, desde atrás o a través de formaciones de bombarderos, sin que los radares pudieran detectarlo con suficiente antelación. Podía alcanzar una formación, lanzar su ataque y huir sin dejar rastro. Incluso los primeros reactores, como el Me-262, no lograban una maniobrabilidad tan estable a esa velocidad. Y aunque su tiempo operativo fue escaso, aquellos que se enfrentaron a él sabían que estaban ante algo distinto. Un espectro en el cielo, un relámpago controlado por manos humanas. Esa velocidad récord no solo era un número, era una amenaza. Era la prueba de que, si la guerra hubiera durado un poco más, los cielos podrían haber cambiado de dueño, y los cazas aliados habrían tenido que enfrentarse no solo a un avión veloz, sino a una máquina que parecía intocable. El Dornier Do-335 voló demasiado rápido, pero llegó demasiado tarde. En 1945, cuando las primeras unidades de producción estuvieron listas para salir al frente, Alemania ya estaba en ruinas. Las fábricas eran escombros, los trenes no llegaban a destino y el combustible era un lujo. El Tercer Reich se derrumbaba a un ritmo imparable, y aunque este avión prometía una ventaja táctica impresionante, ya no había estructura para sostener su despliegue. Solo se construyeron poco más de 30 unidades entre prototipos y modelos operativos, y muy pocas alcanzaron a despegar en misiones reales. Los pilotos que las volaron lo hicieron casi en secreto, con órdenes fragmentadas, sin cobertura, adecuada ni infraestructura de apoyo. El Do-335 fue, en muchos sentidos, un fantasma que surcó los cielos sin que la mayoría llegara siquiera a verlo. Para cuando los aliados pusieron las manos sobre los primeros ejemplares, no podían creer lo que estaban viendo. Un caza que superaba los 840 km/h, con tecnologías avanzadas de seguridad y una configuración aerodinámica que no se replicaría en décadas. Estados Unidos se llevó varias unidades, una de ellas restaurada y preservada en la Smithsonian Institution, donde aún hoy se exhibe como testimonio de lo que la ingeniería puede lograr incluso en los peores momentos. Francia también probó uno. Los soviéticos, atentos como siempre, estudiaron los informes capturados con sumo detalle. Pero por más brillante que fuera su diseño, el Do-335 no cambió la guerra. Y es que la guerra ya no podía ser cambiada. Su existencia fue un último suspiro de una potencia que ya no tenía aliento. Un canto del cisne mecánico, tan bello como trágico. Fue la demostración de que el tiempo lo es todo en el campo de batalla. Porque no basta con tener la mejor máquina, hay que tenerla cuando aún hay algo que salvar. Hoy, el nombre Dornier Do-335 no figura entre los aviones más recordados de la Segunda Guerra Mundial. No está en las películas ni en los documentales que glorifican los grandes duelos del aire. Y sin embargo, fue una joya mecánica, una anomalía brillante en medio del caos. De todos los cazas de pistón, ninguno voló tan rápido. Ninguno combinó tanta innovación en un solo fuselaje, pero su pecado fue nacer en el ocaso, cuando el mundo ya no prestaba atención a lo que Alemania podía construir. Aún así, su legado no murió. Cada detalle de su estructura, cada decisión de diseño, dejó una huella invisible en la evolución de la aviación. El concepto push-pull fue retomado y perfeccionado en otras aeronaves. Las configuraciones de escape de emergencia, la distribución interna de peso y combustible,
Incluso el uso de controles más ergonómicos para el piloto inspiraron futuros desarrollos tanto militares como civiles. Lo que fue considerado raro en su tiempo se convirtió en base para lo funcional años después. El último Do-335, que queda completamente restaurado, descansa en el Smithsonian, silencioso, imponente, como un testigo de lo que pudo ser y no fue. No ruge, no vuela, pero basta con observarlo para comprender que hay máquinas que, aunque no ganaron guerras, vencieron al olvido con su osadía. Porque no todos los logros están hechos para ser útiles. Algunos existen solo para recordarnos hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la empuja la desesperación o la genialidad. El Do-335 fue eso, un relámpago fugaz cruzando el cielo de una época en ruinas, una máquina que no buscaba venganza ni redención, solo buscaba volar, y lo hizo tan rápido que ni la historia logró alcanzarlo.